Buenos días, Buenos días, profe. ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Me alegro. Oiga, ¿cómo le fue la prueba? Supongo que bien. ¿Vio No la- subió la nota, ¿cierto? ¿Ah? No subió la nota, No, ¿cierto? no he corregido todavía la prueba. Ah, Eh, ya. lo que hice fue hacer las pautas de corrección. Y la pauta de corrección está en el aula virtual, ¿la vio, no? No, no sabía. Y que lo hice el otro día, por eso ahora le aviso para que usted la pueda ver, pues. Tiene que Ah, descargarla, ya. está en un archivo, entonces usted tiene que ir descomprimirlo, está comprimido. Porque son Ya, fotos y las fotos pesan mucho, entonces obviamente usted la tiene que descomprimir. ¿Ya? ya. Ahí, dígame mientras Gracias. tanto, po. ¿Qué cosa? Buenos días, Buenos días. ¿cómo está? ¿Quién es usted? Bien, le estaba comentando a su compañera que la pauta de corrección la subí ayer en la tarde, de la prueba. ¿La vio? Ah, ya. ¿La vio? No, ahora voy a ver. Véala, pues está comprimida, hay que descomprimirla. Ujú. Está en una carpeta que dice pauta de corrección. La prueba todavía no la he corregido. ¿Cómo le fue la prueba? Ahora vamos a ver cómo nos fue la prueba, bro. Ya. Bien, espero. Estoy esperando que entre las personas para dar la explicación global y comenzamos el tiro. Bien, buenos días. Ahora ya hay varias personas, entonces puedo hacer el comentario. La pauta de corrección de la prueba está en el aula virtual, en una carpeta que dice pauta de corrección prueba, primera prueba, biofísica G1. Creo que así le puse el nombre. Ya la prueba todavía no la he corregido. ¿Cómo le fue la prueba?
¿Aló? Profe, esperamos que bien. Ya. Ahí puede usted bajar y tú puede tener la... Está comprimido el archivo porque son fotos que yo saqué de la pauta de corrección. Y las fotos pesan, entonces están en JPG, pero de todas maneras, entonces están ahí, son 5 o 6 hojas, creo. A ver, un comentario. Este fue el grupo del día martes, sí, me hicieron una pregunta. Y ese correo yo lo vi, me lo mandaron al aula virtual, y ese correo yo lo vi recién el día jueves, fue el día martes en la tarde, que había un problema con la densidad lineal de masa. Alguien me manifestó que no se podía hacer el problema porque faltaba la masa faltaba la masa y la longitud. ¿Alguien de ustedes fue o no? Es para darle la explicación. Miren, en el problema número 1 del cilindro, yo les di esto en el problema. Creo que era gramos partido por metro por eso. Y yo les puse la definición abajo, que lambda es igual a masa partido por unidad de longitud. Es decir, este número 9, que es 9 gramos partido por metro, es la densidad lineal de masa e integra lo que es la masa partido por la longitud del cable. ¿Y qué es lo que había que hacer con este valor? Había que pasarlo a kilo. Entonces esto era 9, no sé si era, no me acuerdo si era en centímetros, 9 por 10 elevado a la menos 13. Y eso te quedaba en kilogramos partido por metro. Eso. Entonces, tú te formabas eso que está ahí y eso incluía la masa partido por la longitud, era eso que está ahí. Entonces, en algún momento tú te tenías que formar este cociente y ese cociente correspondía a ese valor. Creo, no sé si eran centímetros o metros, no me recuerdo muy bien. Ya, doy la explicación porque me llegó esa pregunta y yo la vi con retraso, la vi el día jueves en la mañana y me la mandaron al correo de la UPLA. Y yo esa información muchas veces no la veo porque yo no estoy todo el día pendiente del correo de la UPLA. Yo lo que podría ver, o cierto, sería mi correo personal. No sé si alguien de ustedes fue el que mandó esa información o no. Profe, ¿Mm? ¿Sí? no, me confundí, perdón. Ya.
Ahí estaba, los 9 gramos partido por metro, y por eso yo les dije que lo que era lambda. Y por eso yo leo la prueba y les doy las explicaciones del caso y les di toda la información, ¿ves? Lambda representa el cociente entre la masa y la longitud, y eso era igual a 9 gramos partido por metro. Y los gramos había que pasarlo a kilos. Entonces tú te formabas dentro de las ecuaciones, cuando tú tuviese la división entre la masa y la longitud, eso corresponde a lambda, y entonces tú sustituías por 9 gramos partido por metro, pero esos gramos había que llevarlo a kilos por 10 elevado a la menos 3. Y ahí tenías lambda entonces. Y por eso fui leyendo en forma sistemática cada pregunta, les dije lo que tenían que hacer, les di algunas expectativas, ¿cierto?, de cómo se podía hacer esto. Profe, y una vez que ya tenemos lambda ya puesto en kilogramos partidos por, por lo bajo, ¿Por metro? después cómo lo hacíamos sí, después cómo lo hacíamos con el volumen cuando nos pedía la longitud. A ver, voy a pedir, espera un poquito, voy a ir a buscar la pauta de corrección, ¿listo? De ahí yo le subí eso así adaptado y aquí están las fotos, ¿eh? Entonces, si usted se da cuenta, están las fotos desde la pregunta 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 5. Eso es lo que debería aparecer en la pauta de corrección. Se ve ahí la foto, ¿cierto? Lo Sí, primero creo que que, sí, ya, lo primero eran los 2 milímetros que había que pasarlo a metro. Entonces, un milímetro son 2 partidos por 1000. Y 2 partidos por 1000 son 2 por 10 elevado a la menos 3 metros. Porque eso te va a quedar 0,002. Entonces te quedaba 2 por 10 a la menos 3 para unificar el criterio respecto a la unidad. El radio es la mitad del diámetro. Entonces te queda 2 por 10 a la menos 3 dividido en 2. Divides el 2 en 2, te queda 1. 1 por 10 a la menos 3 metros. Usted mira, pero yo no conozco, yo no necesito el diámetro, no, pero necesito el radio, por eso tiene que hacer eso que está. Y el área circular, cuando tú tienes el radio, es pi por el radio al cuadrado. Y en la prueba aparece pi 3,14 por 1 exponente menos 3 al cuadrado. Lo cual te da 3,14 por 1, te queda 3,14, y ese exponente te queda 10 elevado a la menos 3 por 2 menos 6 metros cuadrados. Y lambda es masa partido por longitud, entonces tú despejabas la masa de ahí. Entonces masa te queda lambda por L. Y la densidad del alambre es la masa partido por el volumen. Entonces arriba donde decía M, te quedaba lambda por L. Ahí. Y abajo el volumen, te queda, ¿cierto? Es el área circular por la longitud. Si tú quieres calcular el volumen de un cilindro, cosa que lo vimos en clase, incluso, ¿sabéis? Yo traje un tarro en café, dije, y lo mostré, era un tarrito blanco que tengo acá. Tú calculabas el área por la longitud, volumen, ¿no? Entonces arriba te quedaba lambda por L, el área circular por L. Se te va la longitud y te queda lambda partido por el área circular. El lambda era 9 por 10 elevado a 3 kilogramos partido por metro. Y el área circular, 3,14 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados. Y tú dividías ahí, pues, colocabas en tu calculadora 9 exponente 3 dividido por 3,14 exponente menos 6. Y eso te da un lugar, lo puedes verificar ahora, 2,866 por 10 elevado a 3 kilogramos, y esto pasa arriba multiplicando y te queda metro cúbico. Y ese era el problema. Y nosotros, cuando en nuestra primera etapa hicimos problemas con cilindros, hicimos problemas con varias figuras geométricas, y todas las ecuaciones que tú tenías que emplear, el área circular, ahí está, el volumen de un cilindro es el área por la longitud, punto y coma. Yo dije el área es pi de cuadrado cuartos en función del diámetro, o en función del radio, dije pi r cuadrado, pi 3,14.
No sé si le queda claro a la persona que me preguntó. Constanza, Sofía, Sí, no sé quién. profe. Ah, Sí, ahora sí. ya. Esto está dentro de las cosas que hicimos en clase, ¿se da cuenta? No solamente que el manejo de información, el traspaso, el área de un círculo, y yo en esa ocasión les dije, no se memoricen todas las ecuaciones, las pueden tener escritas en un papel encima de su escritorio cuando llegue el momento de hacer la prueba, coloquen, vayan haciéndolo clase a clase, se van generando, yo dije, una especie de torpedo, ¿cierto? Y van colocando el volumen de un cilindro, el área de un cilindro, lo van clasificando, un cubo, un paralelepípedo, etcétera, etcétera, etcétera. El concepto de peso, densidad, masa, volumen, el concepto de presión, el concepto de densidad. Ese era el problema uno. No sé si descargaron el archivo. Está en esa forma, porque si lo subo así, no me lo aguanta el sistema. Entonces lo tengo que comprimir el archivo. Y se demora un buen rato en comprimirse. O sea, en aceptarlo. Bien, vamos a comenzar entonces. Hay un concepto que se llama el concepto de trabajo mecánico y potencia mecánica que están íntimamente relacionados. Lo que vamos a valorar, ¿cierto?, en esta parte es el trabajo realizado por una fuerza constante. Hay algunas situaciones en que la fuerza es variable, tanto en magnitud como en dirección. Ese tipo de problemas no lo vamos a evaluar en esta parte, solamente vamos a evaluar el trabajo hecho por una fuerza constante. Entonces lo que yo tengo acá es un cuerpo de masa M, ¿cierto?, en el cual está actuando una fuerza externa F, haciendo un ángulo alfa respecto de la horizontal. Y eso le va a producir un desplazamiento delta R. Entonces dice acá el trabajo de una fuerza constante que actúa sobre un cuerpo que realiza un desplazamiento es igual al producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Me escuchan, verdad? Sí, profe. Ya. Miren, chiquilla, hoy día estoy trabajando con 10 personas, ¿te das cuenta? Hoy día comenzamos material para la segunda prueba y son como 26 en este grupo, entonces me faltan 16 personas que no están acá. Entonces lo que uno tiene que hacer es estar presencialmente, que es lo que ustedes están haciendo, y hay personas que no se incorporan a clase eh, y después preguntan algunas cosas que yo menciono en clase, cómo va a subir este material, ¿no? El material ya está hace rato arriba. Entonces, las cosas que yo pregunté en clase, en la prueba, yo espero que les haya ido bien, son puras cosas que repetimos en clase. Bueno, el trabajo de una fuerza constante que actúa sobre un cuerpo que realiza un desplazamiento es igual al producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Aquí está la definición. El trabajo hecho por una fuerza F, le pongo la etiqueta F porque puede ser cualquier fuerza, es la fuerza punto desplazamiento, F punto D. Y eso corresponde a la multiplicación de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿En qué se mide el trabajo? El trabajo, ¿cierto?, se mide en joule, y un joule es igual a la multiplicación de una fuerza de 1 newton que hace que éste se desplace 1 metro. En el sistema CGS es un ER que es igual a una dina partido por centímetro. Newton, dinas, metros, centímetros, que son los factores, pero uno trata de trabajar en el sistema MKS. Ahora, hay algunas condiciones especiales, por ejemplo, ¿qué sucede si la fuerza es paralela con el desplazamiento de la línea recta que va hacia allá, y la fuerza, ¿cierto?, va también en la misma dirección hacia allá?
Entonces, si la fuerza es paralela con el desplazamiento, los dos apuntan en el mismo sentido. Entonces, el trabajo hecho por esa fuerza estoy igualando el lápiz rojo que estoy mostrando aquí en pantalla, corresponde a la fuerza y esto al desplazamiento. Entonces son los dos paralelos. ¿Qué ángulo forman esos dos lápices ahí? ¿Qué ángulo forman los dos apuntando para allá? A ver, ¿este ángulo cuánto es? Es que forman los dos vectores, el lápiz rojo con el azul. ¿Qué ángulo De forma? 90 grados. 90. ¿Y ese ángulo cuánto es? Ay, no me acuerdo cómo se llama. 0. ¿Cero? Si son paralelos. 0, 90. ¿Y ese ángulo cuánto vale? Estaba en 90 y ahora lo llevo para allá. ¿Ves? Mira ahí. 180. 180. 180, ¿cierto? Son antiparalelos. Ahí son paralelos, perpendiculares, antiparalelos. Entonces uno analiza lo clásico. ¿Qué sucede cuando la fuerza del desplazamiento vale 0 grados? Miren la pantalla. Si son paralelos, el ángulo que forman es 0 grados. Entonces te queda de acuerdo a la posición la fuerza por el desplazamiento por el coseno de 0. ¿Y cuánto vale el coseno de 0? ¿Lo pueden chequear en su calculadora, por favor? ¿De 0? Coseno de 0, claro, 1. 1. Entonces desaparece eso y te queda la multiplicación entre la fuerza y el desplazamiento. Ahora, ¿qué sucede si los dos vectores están puestos así? Está la fuerza y el desplazamiento. ¿Qué ángulo forman? Se dice que son perpendiculares, ¿o no? Ahí. En ese caso, el ángulo que forman, ¿cuánto es? 90 grados. Coloquen ahí su calculadora coseno 90, por Profe, favor. ¿Sí? profe, ¿y la D ahí a qué corresponde? ¿Ah? La D, Desplazamiento, la distancia que lo va a desplazar. Que aquí le llamaron al que delta R. sale como T, ¿o no? En la foto. ¿Cómo? ¿Ahí? Sale como una T, parece en la foto, ¿verdad? O R, creo. No, delta R ese es el vector de desplazamiento. Algunos autores Ah, le ya. llaman delta R, pero otros le llamamos D, da lo mismo, pero es un vector. Ya. ¿Qué sucede ahí el ángulo ahora cuando son perpendiculares? ¿Qué ángulo forman? 90 grados. Coloquen ahí su calculadora coseno 90, por favor. 0. 0. ¿Y 0 por algo te queda? 0. 0. Ya, y ahora coloca cuando son, no es que sean desiguales, ahí lo que estoy explicando es que son antiparalelos, es decir, forman un ángulo extendido de 180 grados. Coloquen en su calculadora ahí coseno 180 grados. Menos Coseno. 1. ¿Ah? 1. ¿Seguro? Coseno 180 grados. Menos 1. Menos 1. Entonces te queda menos 1, ahí está el signo, te queda menos f por d. Entonces si tú te das cuenta hay un máximo valor positivo, hay un máximo valor negativo y hay un cero central. ¿Cuándo es máximo? Cuando la fuerza con el desplazamiento son paralelos. ¿Cuándo es mínimo? Cuando son perpendiculares. ¿Y cuándo es negativo? Cuando son antiparalelos. Entonces tú me dirás, oiga, mire, yo tengo una fuerza y va a ser una fuerza, hace un trabajo positivo, un trabajo nulo y un trabajo negativo. Sí, pues si lo que estamos evaluando es un trabajo mecánico. Ya, eso va con un apellido. No es el trabajo que uno realiza. Por ejemplo, yo anoche me acosté como a las 3 y algo, subiendo las pautas de corrección de los 3 paralelos y otros cursos más, entonces, y haciendo otras cosas, y estoy cansado, entonces hoy día estoy poco ojeroso, estoy cansado, entonces yo puedo decir, oh, que estoy cansado, anoche trabajé mucho. Entonces, yo estoy confundiendo el concepto de trabajo, porque lo que yo estoy explicando, estoy cansado porque yo hice un trabajo de tipo intelectual, un trabajo de tipo cognitivo frente a un computador, pero lo que estoy evaluando aquí es un trabajo mecánico. Necesariamente para que haya un trabajo mecánico tiene que haber la presencia de una fuerza y esa fuerza
generar un desplazamiento que puede tomar ciertos valores clásicos, 0, 90 y 180. Pero obviamente tengo 360 posibilidades. La fuerza puede estar haciendo un ángulo 30, 45, 78, 115, 215, 320. ¿Entiendes? Tengo una serie de posibilidades. Lo que pasa es que normalmente uno analiza los valores clásicos cuando son paralelos, perpendiculares y antiparalelos, que es lo clásico, pero puede formar un ángulo cualquiera. Tengo 360 posibilidades en todos los cuadrantes. Entonces nosotros vamos a evaluar, ya comenté hace un rato, que el área bajo la curva, el trabajo hecho por una fuerza constante. Para una fuerza constante, porque la fuerza, aquí está el gráfico de fuerza versus distancia, la fuerza se mantiene constante, ¿no? Ahí. Para una fuerza constante, el área encerrada bajo la gráfica de la fuerza entre x sub 0 y x sub 1 es el trabajo realizado. Es decir, toda esta área que está acá, el área de ese rectángulo, si tú multiplicas el largo por el ancho que te da, el trabajo hecho por esa fuerza. ¿Ya? Entonces, como mencioné hace un anterior, nosotros vamos a hablar simplemente del trabajo hecho por una fuerza que es constante. Trabajo que está aquí, simplemente se los menciono, es el trabajo hecho por una fuerza variable. ¿Se da cuenta que va variable? Entonces ahí lo que tiene que hacer uno es, mediante la regla de Simpson, va adelgazando estos paralelepípedos, estos rectángulos, ¿cierto? Hasta que finalmente uno va obteniendo cosas infinitesimales, y eso tiene que haber una suma y una integral. Pero como nosotros no sabemos integrar, esto no lo vamos a ocupar. Por favor, esto que está aquí no lo consideren para efectos de la prueba ni de estudio. Por ahora, porque usted todavía no sabe integrar. ¿O sabe integrar o no? No, profe. No, Al pues menos yo Yo no. entonces, no. claro, por eso yo le digo, esto simplemente yo lo muestro, porque esto yo lo muestro para gente de ingeniería también civil. Entonces, esto no lo vamos a considerar con ustedes, ¿de acuerdo? Está ahí, pero no lo consideren, por favor, ¿está claro? Solamente la parte de arriba, trabajo hecho por una fuerza constante. ¿Ya? Entonces, en el caso de tener varias fuerzas, por ejemplo, una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3 y una fuerza 4, y esto se produjo un desplazamiento desde esta posición hasta esta otra posición, ¿cierto? Recuerden ustedes que una fuerza lo que genera, ¿cierto?, un desplazamiento, de acuerdo a la segunda ley de Newton, le produce un cambio de posición, un desplazamiento, y eso sería F igual a M por A. Puede aumentar su velocidad. Y eso es equivalente a una fuerza resultante que le produce un cierto desplazamiento. Entonces, para el caso de fuerzas constantes, se habla del trabajo neto, total o resultante, es la suma de los trabajos. El trabajo hecho por la fuerza 1, más el trabajo hecho por la fuerza 2, más el trabajo hecho por la fuerza 3, hasta el trabajo hecho por la fuerza 4. Entonces yo tengo que evaluar el trabajo que hace cada una de las fuerzas de acuerdo a la definición anterior. Y ahí obtengo el trabajo neto, total o resultante. Para el caso de fuerzas variables, esto que está aquí no lo considere, por favor. Solamente mis ejercicios están orientados en ese tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces, ese signo representa la suma de todos los trabajos, el trabajo hecho por cada una de las fuerzas. ¿Qué sucede con el trabajo hecho por un resorte? Un resorte es como un músculo, ¿cierto? El músculo se puede estirar y se puede contraer, ¿ya? Entonces, en este caso, usted tiene aquí un sistema mecánico donde existe una masa y existe un resorte. Y ese resorte tiene asociada una K minúscula. Esa K minúscula es lo que se llama la constante del resorte o la constante de elasticidad. Obviamente, eso se mide en newton partido por metro y dinas partido por centímetro. ¿Ya? Cuando tú tienes un músculo, el músculo se puede estirar o se puede contraer, ¿cierto? Y cuando se ve sometido a fuerza extrema, se puede producir una lesión en el músculo. Se puede producir un desgarro simple, un desgarro más profundo, ¿cierto? Porque se cortó parte de los ligamentos, ¿cierto? Hay una contractura. Hay diferentes grados que usted sabe mucho mejor que yo cómo se selecciona de acuerdo a la gravedad, ¿cierto? A la radiografía,
al escáner que se le produzca. Usted ve, en el caso del futbolista, normalmente hay gente que, o tenistas, ¿cierto? O ciclistas, mucho tiempo van a descanso porque obviamente la lesión es grave. Entonces, también uno puede estar en clase y tiene una lapicera, entonces desarma la lapicera y aparece un resortito, ¿no? Y ese resortito que tiene en la lapicera, uno lo puede estirar y lo puede comprimir, ¿verdad? Y si uno lo estira en demasía, ¿cierto? Sale del límite en cuestión, lo que tú tienes es un alambre estirado. Y si lo tratas de hacer volver, no vuelve a su largo natural. Lo estiraste en demasía. Se echó a perder ese resorte y difícilmente vaya a cumplir su funcionalidad. Entonces vamos a valorar el trabajo hecho por un resorte. Cuando tú estás aquí en el cero, hay un agente externo que saca el sistema desde la situación de reposo y esa fuerza restauradora que es el que un muelle o resorte ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la deformación producida y actúa oponiéndose a dicha deformación. Y eso se conoce como la ley de Hughes. Y la ley de Hughes dice que si yo soy el agente externo y yo saco el resorte de su quietud, de su reposo, en la medida que yo lo estoy traccionando, lo estoy estirando, el resorte me genera una fuerza contraria a la causa que lo produce. Y dentro de ciertos límites, la fuerza que hace el resorte es del tipo menos K por delta X. K es la constante o la constante elasticidad de un resorte, que se mide en newton metro o dinas partido por centímetro. Y delta X es la distancia que yo lo saqué de la situación de reposo. Así como lo estiraste, también lo puedes comprimir, ¿cierto? Si tú comprimes un resorte, entonces va para allá y el resorte no le gusta que lo molesten, ¿cierto? El resorte trata de volver a su largo natural, entonces la fuerza va para allá y él trata de volver a su largo natural. Entonces siempre el resorte no le gusta que lo molesten, se opone a la causa que lo produce. En el caso de un estiramiento o en el caso de una compresión, estás comprimiendo el resorte. ¿Y cuál es el trabajo hecho por un resorte? El trabajo hecho por un resorte es igual a menos un medio de K por X cuadrado. Entonces, Profe, ¿y sí, qué era el X? el X es lo que yo estiro o comprimo un resorte a partir de su largo natural. Es la distancia que lo saco. La distancia que lo estiro o lo comprimo. A partir de su largo natural. Ahí está el largo natural. Ahí el resorte no está ni estirado ni comprimido. Entonces yo lo saco. Es la distancia que tú lo estiras o lo comprimes. Si tú pasas del 0 para allá, eso será negativo. Pero todo número negativo al cuadrado es positivo. Entonces fíjese bien, por favor, voy a reciclar un poquito. ¿Usted qué debería hacer ahora? Ir tomando nota. Y haciendo eso, ¿cierto? Usted coloca trabajo hecho una fuerza constante, la definición total, esa es la definición, las unidades y cuando son paralelos te queda eso, cuando son perpendiculares te queda 0 y cuando son antiparalelos te queda menos F por B. Ahí tiene algunas ecuaciones. Entonces, usted dice, ah, perfecto, si a mí me dan un gráfico, el profe me dijo que si me daban un gráfico fuerza versus distancia, el área bajo la curva, ¿cierto? Para una fuerza que es constante, me da el trabajo hecho por el resorte. Esas notas las tiene que ir tomando usted. Me dijo también que el trabajo total neto resultante, neto, porque te pueden decir, determina el trabajo neto, otro autor de un texto determina el trabajo total, o el trabajo resultante son la misma cuestión, y es la suma de los trabajos parciales. Ah, después me dijo, mire, el trabajo realizado por un resorte, ¿de qué tipo es? Menos un medio de K por X cuadrado. ¿Qué es lo que es K? K es la constante de elasticidad del resorte. ¿Y el X qué es lo que es? Es la distancia que yo estiro o comprimo un resorte a partir de su largo natural. Y cada resorte tiene asociada una cierta constante. En el caso de la lapicera, si tú estás sentado en una silla, normalmente las sillas tienen un resorte central que es de cobre, ¿cierto? Y cuando se desarman es un resorte grande. Y los resortes que llevan los trenes, ¿cierto? Son bastante grandes y enormes. Y por lo tanto tienen diferentes constantes. Entonces, ese tipo de apuntes que usted tiene que ir anotando en una hojita y le pone clase tanto, día tanto, y usted lo deja encima. Y después para la próxima clase coloca la otra expresión, entonces se va formando una especie de ayuda de memoria. ¿Ya? Por eso que presencialmente es distinto a estar viendo un video que nadie te lo explica, pero habría que leerlo. Bien. Aquí tenemos el caso, ¿cierto? Recordamos que la ley de Hughes establece una relación
que guarda la fuerza necesaria para deformar un muelle de constante elasticidad, ¿cierto? K por delta X, donde delta X representa X menos X sub 0 metros, y la fuerza que hace un resorte es del tipo K por X. Entonces aquí tiene un gráfico fuerza versus distancia desde una posición inicial final, y eso va aumentando linealmente hacia arriba. Y esa área que está ahí, es el área de qué cosa, de qué figura geométrica. Esa figura que está ahí, ¿qué es lo que es? Triángulo, Un profe. triángulo. ¿Y cómo se mide el área de un triángulo? Un medio de la base por la altura. Un medio, la base, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Vale X, porque esto vale 0. Ahí está, el B es eso que está ahí. Y la altura, esa altura, ¿cierto? Es K por X. Entonces te queda un medio de K por X y un medio de K por X. Y X por X te queda X cuadrado. Profe, ¿por qué es K por X? La altura. Porque es la fuerza que tú determinaste, llegaste a ese punto. Y ahí está, es la fuerza que hace el resorte para estirarlo a una cierta distancia. Y esa fuerza, ¿cierto? Es ese punto que está ahí, esa fuerza, es el producto de X de la constante por delta X, ese punto que está ahí. Entonces, esa altura representa K por X, que sería la altura, y la base sería X. Entonces te queda un medio de la base por la altura, que es K por X. Por eso te queda un medio de X por K por X. Entonces eso te queda un medio de K por X, te queda X cuadrado. ¿Ya? Otro concepto asociado es el concepto de la potencia mecánica. Se define como potencia la rapidez con la cual se realiza un determinado trabajo. Entonces la potencia es trabajo partido por tiempo. En el sistema MKS eso se mide en watt. Y un watt es igual a un joule partido por segundo. Normalmente se habla de los kilowatts. Y un kilowatt son 1 por 10 elevado a 3. El K de kilo, la K mayúscula, significa 1000. 1 por 10 elevado a 3 watts. O sea, un kilowatt son 1000 watts. Y a nosotros cuando nos llega la boleta de la luz, tú ves la cantidad de kilowatt hora que consumiste durante un determinado tiempo. Normalmente van a nuestras casas y toman el estado de la luz. Entonces, dice usted consumió tantos kilowatts y eso se traduce a dinero. ¿Por qué razón? Porque el valor del kilowatt hora está establecido en el diario oficial y dependiendo de la comuna en la cual tú vivas, ¿cierto? Si tú vives en la comuna, en Vitacura, en Las Condes, Lo Barnechea, los valores del kilowatt hora tienen un valor porque las demandas energéticas en esa zona son mayores, que distinto a la legua, que distinto digamos, a Ñuñoa, a Renca, ¿cierto? Tienen diferentes valores, ¿cierto? Los valores de los kilowatts, está estratificado, donde hay mayor demanda energética, ¿cierto? El valor de kilowatt hora es mayor. Entonces, en el fondo lo que nos están cobrando es la potencia desarrollada por una turbina, un generador o un motor